Doctor Dante, buenas noches. ¿Nos puede dar pase para poder presentarlo? Sabemos que su tiempo esta noche es sumamente valioso. Cuando usted considere, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, doctor. Voy a darle la bienvenida, por favor. Perfecto, genial, ¿qué me hablas? Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Dante Heredia Obregón, y dando la bienvenida a cada uno de los participantes de este diplomado que está organizando el ilustre Colegio de Abogados de Ancash, Seobra Capacitaciones y también pues con el auspicio de la firma legal Freddy Garro y Abogados Asociados. Cordiales saludos, doctor, y a todos los participantes, muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos al doctor Dante Heredia Obregón, esta primera sesión, abogado especializado en Derecho Penal, socio fundador del estudio Heredia y Asociados, Abogados y Consultores, máster en cumplimiento normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, egresado del máster de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, de España, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, autor de diversos artículos en Derecho Penal y Procesal Penal en pre y posgrado, que también es docente de pre y posgrado, estancia en investigación en la Universidad de Göttingen, Alemania. Él es profesor de maestría en litigación oral en diversas universidades, como lo ha sido en en la Universidad Continental en posgrado, actualmente también docente universitario en diversas universidades, como la Universidad César Vallejo de Trujillo. Sabemos que su tiempo es valioso, agradecemos esa gentileza y esa cordialidad de poder transmitir sus conocimientos, aportar en la formación jurídica de los abogados y los operadores de derecho. Adelante, doctor Dante Heredia, para iniciar este diplomado. Muy amable, muchas gracias por tan gentil invitación. Tengo que agradecer tan cordial presentación por parte del doctor Freddy Garro. No sé si antes de que me dejen con el uso de la palabra, me podrían confirmar que se está viendo mi diapositiva. No sé si me podrían confirmar, por favor, para superar todos los problemas técnicos y empezaría con la exposición. ¿Alguien me podría confirmar, por favor, si están pasando las Sí, diapositivas? sí, doctor, puede continuar. Perfecto, genial. Bueno, en primer lugar, decía, tengo que agradecer tan cordial invitación por parte de los organizadores de este diplomado, al que todos los presentes han tenido a bien suscribirse. Va a ser un diplomado sumamente interesante. Dentro del brochure ustedes han podido observar que hay magistrados, hay fiscales, hay abogados destacados de la localidad, de personas que han repercutido en la práctica del derecho a nivel nacional. Y que principalmente van a dar ponencias en torno al tema general, que sería de flagrancia delictiva y teoría del delito. En este caso, en mi caso, se me ha asignado la segunda parte, que sería la que corresponde con el desarrollo de los temas de teoría del delito. Vamos a procurar hacer una ponencia bastante ligera, una ponencia bastante rápida. Vamos a tratar de dar una mirada panorámica a los principales problemas que hay, a los principales conocimientos prácticos en torno a la teoría del delito. No sin antes, eso sí, agradecer tan cordial la invitación al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash, que está como parte de la organización, pero principalmente a Seobra y a Freddy Garro, abogados y asociados. Y sin más, me parece que habiendo cumplido con la parte protocolar, podemos desarrollar directamente el tema que se nos ha encomendado desarrollar esta noche, que principalmente dentro del módulo que decíamos de flagrancia delictiva, que va a ser desarrollado por otros ponentes, nosotros vamos a dar algunas ideas en torno a lo complejo que resulta toda la teoría del delito en la discusión actual. Vamos a tocar casos reales, casos que han terminado llegando a los tribunales de justicia, tanto peruanos como españoles. Y por si ahí tuvieran alguna duda sobre alguno de los supuestos que vamos a dar, no tengan dudas en dejar sus opiniones, sus comentarios, sus opiniones en la caja de los comentarios y en la medida de lo posible voy a tratar de absolver a las consultas que nos terminen dejando. Y bueno, sin más, me parece que podemos empezar a desarrollar el tema. Como todos sabemos, dentro de lo que es la teoría del delito, dentro de lo que es el derecho penal parte general, existen algunas características que son comunes a todos los delitos. Son características que se repiten, estemos hablando de un delito de violación sexual, un delito de hurto, estemos hablando de un delito de robo agravado, estemos hablando de un delito ya más complejo de criminalidad organizada, o como por ejemplo delitos de defraudación tributaria o lavado de activos.
La pregunta es qué tienen en común la defraudación tributaria y el lavado de activos con un delito como el de violación, como el de violación sexual, por ejemplo. Bueno, que comparten categorías que son comunes. Ya luego se empiezan a analizar los rasgos característicos de cada uno de estos, sus bienes jurídicos, las formas de consumación, las formas de realización. Pero lo cierto es que todos los delitos, de una u otra manera, comparten una cierta estructura que tiene que ser verificada para la corroboración de la conducta o para calificar una conducta como si esto fuese finalmente punible. Estos requisitos de manera global se terminan diciendo en tres categorías o se terminan agrupando en dos categorías, a veces en tres, a veces en cuatro, dependiendo de la teoría con la que una tenga mayor afinidad. Pero lo cierto es que a todos nos han enseñado, todos tenemos el conocimiento generalizado de que estamos hablando de la acción, de la tipicidad, de la antijurisdicción y de la culpabilidad, de manera conjunta. Ahora bien, dentro de estos filtros, cada uno cumple una función diferente, cumple una función de garantía dentro de lo complejo que resulta el derecho penal. Dentro de las funciones que cumple el derecho penal, cada uno de estos filtros, a manera de colador, cumple con una función diferente. Recién cuando se termina superando todas estas categorías, estamos hablando de una conducta totalmente punible. Entonces, este sistema de filtros funciona de manera secuencial. El primero de ellos, vamos a hablar como si estuviéramos hablando de la misma categoría, pero luego ya haré la aclaración de que cada uno tiene una categoría diferente, tiene una importancia diferente, pero de manera general, digamos que para anticiparnos al tema, la acción lo que hace de manera general es verificar o responder a una pregunta trascendental, tal como si es que hay un control voluntario humano dentro de la conducta que nosotros estamos analizando. Es decir, si esta acción que podríamos denominar humana, y aquí ya se excluyen algunos filtros que ustedes se pueden imaginar, robots, inteligencia artificial, animales, etcétera. Bueno, si esto ha sido básicamente un acto voluntario humano o por el contrario, esto no ha sido un acto voluntario humano. Luego pondré algunos ejemplos de la jurisprudencia, pero más que de la jurisprudencia peruana, seguramente de la jurisprudencia española que por ahí les llamará la atención. El segundo filtro, el filtro de la tipicidad, cumple un rol estrictamente de garantía, de tal manera que aquí lo que hacemos es responder a la pregunta de si una cierta conducta encaja o no en una prohibición legal y si se puede imputar esto objetivamente. También les comentaré algunos casos interesantísimos que inclusive hasta el día de hoy, en el año 2026, están discutiéndose en los tribunales de justicia supremo y constitucional peruano. El tercer filtro es el filtro de la antijuricidad y aquí lo que se hace es verificar si existe una causa de justificación que finalmente termine volviendo a imponer la conducta. Entonces, aquí respondemos a la pregunta de si está provista la conducta que ya sabemos que encaja dentro del Código Penal de una causa de justificación o si finalmente su conducta estaría permitido. Y finalmente, dejamos de lado el análisis de la conducta, dejamos de lado el análisis del comportamiento de la gente para pasar ahora sí a la psique, al análisis de la psique del sujeto y responder a la pregunta de si el autor penalmente es reprochable o si de repente sucede alguna circunstancia que le impedía comprender la ilicitud de su conducta y que por lo tanto, en términos comunes, en términos sencillos, el sujeto, el agente, lo que hacía era pensar que su conducta era plenamente legal. Estos son filtros, es un sistema de filtros secuenciales, de tal manera que precisamente nos permiten tener una idea generalizada en el sentido de que el delito no es un bloque normativo, el delito, esto yo lo reitero en muchos momentos, sobre todo cuando me toca dar clases en el pregrado, a veces también en el posgrado, para ser sincero. Y entonces, el delito no es básicamente lo que dice el Código Penal. Hay un conjunto de filtros, efectivamente, lo que dice el Código Penal, el catálogo de conductas que están prohibidas por el ordenamiento jurídico se encuentra en el Código Penal desde el artículo 106 hasta el artículo 449 del Código Penal, ¿cierto? Pero el delito no se agota en eso. Hay otras circunstancias que tienen que valorarse de manera global, de manera sistemática. Y entonces el delito, en definitiva, no es un bloque monolítico, es una conducta humana que se evalúa a través de cuatro filtros de exclusión y cada uno de estos filtros tiene una función importantísima dentro de la comprensión de estos delitos. Miren, entonces vamos a empezar con el primero de ellos, que está referido al tema de la acción. Si quisiéramos dar una definición de acción, bueno, en definitiva, la acción es el cimiento de todo el edificio del derecho penal. Sin esta acción que yo en el gráfico que ustedes están pudiendo observar, lo he consignado en la parte inferior, casi como cuando hacemos un edificio, tiene que existir un cimiento. Y sin este cimiento, el edificio del derecho penal termina desplomándose, pues bueno, eso es la acción. Pero para que me entiendan, la acción es un presupuesto del análisis de las categorías del delito. No es estrictamente una categoría del delito como si lo es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. La acción es el presupuesto, es el cimiento
no se considera un piso, luego pondremos como primer piso la tipicidad, como segundo piso la antijuricidad, como cuarto piso la culpabilidad, pero la acción es el presupuesto. Sin este presupuesto no se puede hacer ningún tipo de análisis en su conjunto. Pero cuando nosotros hablamos de acción, decíamos hace rato, estamos hablando de un comportamiento humano guiado por voluntad. Podría ser que estemos hablando de un comportamiento, pero que no tenga una voluntad y que por lo tanto eso es completamente irrelevante para el derecho penal. Yo creo que esto podríamos mencionarlo a partir de casos prácticos para que ustedes puedan tener una idea mucho más didáctica de lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, en definitiva, miren, la acción, de hecho, para esto hay mnemotecnias, por ahí hay una mnemotecnia bastante común que ustedes encuentran en los libros, se encuentran en los manuales, se encuentran en algunos otros autores, en el sentido de que son tres causas de exclusión de la acción, ¿no? Tienen la F, la E, la A, termina generando una mnemotecnia en el sentido de fea, sí, pues efectivamente, las causales de exclusión de la acción son tres, la fuerza física irresistible, ahora conversamos sobre eso, el segundo, el estado de inconsciencia, y el tercero, los actos reflejos. Miren, no existe acción, no podrá imponerse una pena, no podrá analizarse una conducta jurídicamente dentro del ámbito del derecho penal, si es que estamos hablando de un supuesto de fuerza física irresistible. Esto es cuando el sujeto obra materialmente violentado por una fuerza externa, el sujeto se convierte en un mero bulto, es un costal de papas, es un bloque de piedra, etcétera. Y por lo tanto, en esa circunstancia, cuando el sujeto provoca un daño, esto no se le puede imputar, ni siquiera se habla de un delito en absoluto, ni siquiera se habla de un hecho típico, por último, ni siquiera se habla de que eso sea un acto voluntario humano. Ahora vamos a conversar un poco sobre eso, no se preocupen. El segundo supuesto son los estados de inconsciencia, y en este supuesto, a diferencia de lo que más adelante analizaremos en la culpabilidad, en donde efectivamente también hay un supuesto de pérdida de conciencia, como por ejemplo en estado de embriaguez, cuando una persona termina tomando bebidas alcohólicas. Sí, efectivamente mencionamos que la culpabilidad se ve reducida en el sentido de que el sujeto no se encuentra completamente consciente, sí, pero en este primer momento, en la ausencia de acción, nosotros evaluaremos estados de inconsciencia absolutas. Cuando un sujeto, por el contrario, en el tercer filtro, el de la culpabilidad, termina consumiendo bebidas alcohólicas, un vaso, dos vasos, todavía es consciente de sus acciones y efectivamente eso se podría alegar para reducir la pena de ese sujeto si es que llega a cometer un delito. Pero en este primer supuesto, en este primer momento, en el momento número uno, no todavía en la culpabilidad, más adelante hablaremos de la culpabilidad, lo que se exige es una pérdida temporal o en todo caso total de la capacidad para evaluar la realidad. ¿Y eso en qué supuesto se da? Pues bueno, cuando el sujeto produce un daño, que seguramente tiene la apariencia de delito, pero no es todavía un delito, pero bueno, provoca un daño en un supuesto de sueño, en un supuesto de embriaguez completa, que es lo que se le termina llamando embriaguez letárgica. O por ejemplo, bueno, cuando un individuo se encuentra hipnotizado, no es voluntario lo que está haciendo, no cuenta con una voluntariedad al momento que realiza una conducta. Si en estos tres ejemplos se produce un daño por parte del sujeto, bueno, seguramente estaremos hablando de un estado de inconsciencia. Ahora lo vamos a detallar un poco más, solo estamos haciendo un pequeño resumen, no se preocupe. A propósito, que para los que se acaban de conectar, de repente se demoraron unos minutos en conectarse, estamos desarrollando la parte que nos corresponde en torno a teoría del delito. Ahora estamos hablando un poco de acción. Luego vamos a conversar un poco sobre tipicidad, anticuriosidad, culpabilidad, hasta donde el tiempo nos lo permita, como parte de este diplomado de flagrancia delictiva y teoría del delito, organizado principalmente por el Colegio de Abogados de Ancash, Seobra y por Freddy Garro, abogados y asociados. Así que les agradeceríamos muchísimo, nos ayudarían muchísimo si nos comparten la ponencia con alguno de sus contactos, si difunden la publicidad por ahí. Y bueno, y decíamos entonces que en un tercer momento, una forma de excluir la posibilidad de que estemos hablando de una conducta totalmente voluntaria son los actos reflejos. Esto es interesantísimo. Precisamente el acto reflejo es aquella circunstancia que termina llegando a la frontera para considerar un accionar voluntario o no voluntario. Algunos autores, en algún momento, algunos tribunales, principalmente el Tribunal Español, el Tribunal Supremo Español, terminó definiendo a los actos supremos como actos en los que efectivamente sí hay una cierta voluntariedad. Ahora vamos a conversar un poco más sobre eso. Pero lo que caracteriza los actos reflejos, como ustedes lo podrán notar, recuerdan alguna vez seguramente han tenido un golpe en la rodilla, un golpe en el codo y automáticamente el cuerpo termina moviéndose, es que existe un impulso externo que actúa específicamente dentro de una área del sistema nervioso, que es la vía subcortical. Y entonces aquí sucede que pasa un estímulo de un centro sensorial a otro motor sin intervención primaria de la conciencia. Cuando uno termina golpeándose con un martillo, con un palo, con una madera, la rodilla, no es que uno realice una elección voluntaria, no es que uno sopesa los pros y contras de su accionar
Y por lo tanto, no es que haya espacio tampoco suficiente para tomar una decisión. El movimiento reflejo de la pierna es un acto totalmente automático. Entonces, por ahí radica el tema del cuestionamiento de los actos reflejos respecto a este último extremo. Y bueno, en definitiva, entonces, a ver, mire, yo creo que podemos comprender un poco mejor estos tres supuestos de exclusión de la acción si utilizamos ejemplos que han sido reales y que han sido materia de pronunciamiento a nivel de la jurisprudencia. Quiero empezar con este primer expediente, que es el caso de la bodega. Yo le he puesto como título expediente número uno y les voy a relatar básicamente cuáles son los hechos que ocurrieron. Son hechos que ocurrieron hace algunos años, en los años 80, más específicamente, recibió un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo Español de España en el año 83, en septiembre de 2000 del 83. Miren, aquí lo que ocurrió básicamente fue lo siguiente. Había una bodega allá por los años 80 en donde, imagínense ustedes la siguiente escena. Hay un grupo de amigos que están compartiendo unas copas, están bromeando entre ellos, ya se encuentran un poco ebrios, mínimamente ebrios. Hay todo un ambiente de confianza. El protagonista de nuestra escena es el procesado que se llama Don José. La víctima es otro amigo que se llama Don Eladio. Les voy adelantando que esto termina en tragedia, termina en la muerte de uno de ellos, pero vamos a ir en orden con la narración. Entonces, bueno, hay un momento en el que cuando están compartiendo, la víctima, don Eladio, se para sacar un vino, una barrica de vino, unas botellas de vino. Y entonces en ese contexto, don José, que es el procesado, más adelante será el acusado, él se encuentra, don Eladio se encuentra de espaldas, don José se acerca por detrás de él, y para jugarle lo que en Perú llamaríamos perfectamente una palomillada, una broma de mal gusto, se acerca por atrás, le aprieta los genitales con todas sus fuerzas, y aquí se produce este sujeto totalmente lamentable, porque lo que sucede es que precisamente la víctima que se encontraba delante, don Eladio, realiza una reacción y cuando siente este golpe de dolor agudo, gira bruscamente su cuerpo y empuja a don Eladio con el codo, ¿no? Entiendo que perfectamente se pueden ubicar en la escena. Tenemos a dos personas, la que está atrás le juega la broma de tocarle los genitales, pero los aprieta con un dolor que seguramente es un poco difícil de detallar, pero que perfectamente todos nos podemos imaginar. Y que entonces la persona que está sintiendo este dolor gira bruscamente con su cuerpo, lo empuja con su cuerpo a don Eladio, con el codo, y el resultado es que don Eladio termina cayendo fuertemente con la cabeza contra el suelo de cemento y fallece horas después. Es decir, esto que empezó con lo que podríamos llamar una palomillada, una broma de mal gusto, termina con un muerto y termina con una familia llorando la muerte de su familiar, en este caso del señor don Eladio. Pero bueno, lo interesante de este caso precisamente está en ese momento de reacción. Aquí lo que podríamos hacer es preguntarnos si ustedes hubieran reaccionado al sentir ese dolor de manera diferente. Es decir, utilizo palabras más simples para que me entiendan el dilema que tiene que resolver el tribunal. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hace el cuerpo humano cuando siente un dolor súbito, cuando siente un dolor lacerante, cuando siente un dolor brutal? Bueno, en definitiva, lo cierto es que en este momento, en este contexto, para entroncarnos, para centrarnos en el dilema de si estamos ante una conducta totalmente voluntaria o no, lo cierto es que el agente, el procesado, don José, no lo piensa. O sea, él no dice, bueno, estoy sintiendo un dolor, llevo 1, 2 segundos ya sintiendo este dolor, no va a pasar, voy a proceder a defenderme, tomo la decisión de defenderme. No, en lo absoluto, no hay una decisión voluntaria, es una respuesta fisiológica del cuerpo tan rápida que sucede en cuestión de microsegundos, si queremos verlo de manera más lenta, de repente en centésimas de segundos, pero lo cierto es que su cuerpo simplemente reacciona, ¿no? Pega un giro brusco, da un codazo instintivo, se zafa de la agresión y el impacto que hizo don Eladio hace que se caiga de espaldas. Se golpea en el cemento y horas después termina falleciendo. Y entonces, como decía, lo que se terminan cuestionando los juristas en este contexto, los jueces supremos que terminan resolviendo este caso, es si en todo caso hubo voluntad en ese codazo, o si, por ejemplo, podríamos denominar a esto algo que en derecho penal conocemos bastante de manera generalizada, y es algo que se llama reacción en cortocircuito. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si regresamos a la diapositiva anterior, por lo general solemos hablar de actos reflejos. Los actos reflejos, bueno, es un impulso externo. Esto sucede en una parte del sistema nervioso, concretamente que se llama la vía subcortical. Pero lo característico de los actos reflejos es que siempre son repetitivos, son estandarizados.
suceden de la misma frecuencia. Para que me entiendan el ejemplo, cuando uno termina golpeando a un amigo, a un conocido, la rodilla, en la misma zona, con el mismo martillo, siempre va a obtener como respuesta el movimiento de la pierna. La pierna siempre se va a terminar levantando, ¿no es así? Entonces, bueno, lo que termina caracterizando los autorreflejos, porque suceden en una zona específica, la zona de la vía subcortical, decíamos, del sistema nervioso, es que siempre terminan con la misma respuesta ante el mismo estímulo. Con el codo, si se termina golpeando en un momento concreto, en un lugar concreto, sucede la misma respuesta. Si ese estímulo lo terminamos repitiendo 1000 veces, la respuesta termina siendo 1000 veces. Lo que termina diferenciando, lo que termina sucediendo en este caso, en el caso número uno, en el caso de la bodega, de la muerte en la bodega, es que hay una discusión, porque precisamente el dolor que una persona siente no necesariamente cuadra dentro de lo que sería un acto reflejo, sino que más precisamente configura algo que a nivel de la dogmática jurídico-penal se le conoce como reacción en cortocircuito. Esto es que en el cortocircuito, a diferencia del alto reflejo, hay un susto, a veces hay un arrebato, pero todavía hay rastros de conciencia, es decir, no es una respuesta tan automatizada. Cuando uno termina golpeando la rodilla de una persona, sí, la respuesta es automática, ahí sí no hay voluntad, pero cuando una persona, por ejemplo, la están peñiscando, la están rasguñando, de repente están cortándole una parte de la piel con un cuchillo. En otro ejemplo, por ejemplo, también en el Tribunal Supremo Español, tenemos una persona que está tendida sobre la playa, está acalorada, toda la piel se encuentra roja, le terminan echando un balde con hielo. Este contacto entre la calor y el frío hace que quiera defenderse. Y entonces en esos contextos todavía hay un rastro de conciencia. Entonces, por el contrario, en el acto reflejo no hay absolutamente conciencia en lo absoluto. En el acto reflejo, la orden no pasa por el cerebro, se saltea el cerebro, omite pasar por el cerebro. Esa es la médula espinal que responde al dolor, es una mera respuesta fisiológica. Entonces es el cuerpo actuando como si fuese una máquina, no como si fuese una persona. Miren, para poder aprovechar un poco mejor el tiempo, les voy adelantando cuál fue la discusión, que es básicamente esta. Y en todo caso, en el caso decíamos, de don José, de don Eladio, cuando esto termina respecto al juicio para responder si es que tenemos que imponer una pena, hay un muerto, o sea, automáticamente podríamos decir, bueno, estamos ante una respuesta estamos ante un caso de homicidio. Podría ser luego homicidio doloso, podría ser homicidio doloso, homicidio culposo, pero estamos ante un muerto. Y entonces en ese contexto, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español en ese momento descartó calificar esto como si fuese un acto de cortocircuito. No es un acto de cortocircuito, dijo, y dijo que esto era un caso de reflejo puro ante un estímulo físico de dolor. Y en ese supuesto, la consecuencia fue la absolución del procesado. Dijo, la razón no era que no existiera dolo, no que estuviéramos ante un caso de legítima defensa porque lo estaban agrediendo y respondió, no, en lo absoluto. Concretamente dijo que este es un caso en donde no se podía hablar de una acción voluntaria, la acción humana siempre tiene que ser voluntaria, y en ese contexto la consecuencia a la que terminó llegando fue la absolución del caso. Quiero mencionar un segundo ejemplo que es bastante parecido, pero que tiene sus matices propias, que va en el sentido de lo que nosotros llamamos el caso número 2. Este caso, que se llama el incidente de tránsito, tiene también que ver con movimientos instintivos. Sucedió teniendo como precedente el caso de la bodega de los años 80, desde fines de los 80, del 88, y sucede dentro de lo que sería también España, es también resuelto por el Tribunal Supremo Español. Les cuento más o menos el contexto para que ustedes se puedan ubicar. Miren, imaginen otra vez la siguiente situación. Hay una discusión de tránsito, de esas que vemos más de lo que quisiéramos ver, vemos a diario discusiones de tránsito. Y entonces aquí sucede que el involucrado, el protagonista, se llama Emilio. El procesado baja, este señor Emilio baja de su vehículo, totalmente molesto, ofuscado, seguramente ha tenido un altercado, se ha insultado con el otro conductor del vehículo. Lleva en la mano un desarmador, de estos que son grandes, de estos que son llaves bastante, bastante grandes. Es una llave para ruedas, no es una llave para cambiar ruedas. Pero ojo, aquí, por lo menos, la discusión no es que él tenía la intención de agarrar a golpes, quería matar a la otra persona que se encontraba en el vehículo, a la que le había insultado. No, en absoluto. O sea, no tenía ninguna intención de utilizarla. Solo baja con la llave, con la mano, con la llave en la mano,
Y en todo caso quería pedir explicaciones. O sea, en ningún momento se está imputando que bajó para matar sangrientamente a la otra persona. No, eso no está pasando así. Entonces, bueno, aquí existe otra persona que interviene, que se llama María Amparo, que es la esposa del otro conductor. Y esta esposa, que se llama María Amparo, interviene. Ella efectivamente quiere frenar la discusión, no quiere que esto pase a mayores, no quiere que nadie se agreda. Y bueno, sin ninguna mala intención, ustedes se pueden imaginar perfectamente cuál es su ánimo. De hecho, se acerca y le agarra el brazo bruscamente a Emilio. Entonces, no sé si nos entendemos dentro del panorama. Hay dos vehículos, se están peleando dentro de una carretera, esto en España, en la vía pública, en el año 83. Y como parte de esto, una de las esposas se baja y al otro, para que no termine agrediendo a su esposo, le agarra el brazo. Bueno, entonces, una vez que le agarra el brazo a Emilio, bueno, ¿qué sucede en fracciones de segundos? Emilio siente el contacto repentino, siente que alguien le está agarrando el brazo y realiza un movimiento violento, hace todo un sacudón, o sea, siente que alguien le está agarrando, me imaginen la respuesta ustedes en uno, exagerando en 2 segundos, hace un movimiento fuerte y hace un sacudón instintivamente para zafarse, para liberarse, ¿no? Porque no puede esperar a ser completamente desarmado. Y bueno, hace ese movimiento. Lo malo está en que desgraciadamente esto produce un resultado que nadie quiso. María, que había querido detener la discusión, no quiere que nadie se pelee, no quiere que nadie agreda a su esposo, menos con una llave de mecánico. Bueno, pierde el equilibrio, ella se termina cayendo, se destroza el tobillo y desgraciadamente estuvo imposibilitada de caminar casi por un año, 300 días. Se demoró casi 300 días, casi 10 meses en terminar de sanar de esta lesión que tuvo dentro del tobillo. Y bueno, aquí evidentemente si nosotros somos prácticos, si nosotros entendemos la forma de resolver casos y si lo trasladamos sobre todo a la forma de pensamiento, ¿no? de los órganos de persecución del delito dentro del Perú, bueno, aquí el Ministerio Público pues, seguramente se podría ir con todo, ¿no? O sea, diría, bueno, esto es una acción, o sea, primero que hay acción, que eso se podría calificar de voluntario, que hay un lesionado, que por último hubo una negligencia, si se quiere, eso se puede calificar como si fuese un tema de lesiones culposas. Y esto pareciera que fuera un caso cerrado, ¿no? O sea, pareciera que ya tenemos todo solucionado, pero y que precisamente todo apunta a que Emilio habría cometido o una lesión dolosa o una lesión culposa. Bueno, eso es un aspecto secundario que dilucidar a nivel del juicio. Pero en realidad, si nosotros nos detenemos a pensar dentro de este supuesto, ¿no? O sea, nuevamente, para los que llegaron tarde, para los que se distrajeron, para los que no escucharon el ejemplo, tenemos a dos varones que están pidiéndose explicaciones por el incidente dentro del tráfico. Viene la esposa de uno de ellos, le agarra el brazo al otro, el que no es su marido, este termina girando para librarse y la termina botando. Y entonces la pregunta es si realmente aquí hay una conducta penalmente relevante. Entonces, lo que termina discutiendo el Tribunal Supremo básicamente es lo siguiente. Primero que si nosotros nos metemos dentro de lo que sería el corazón de la doctrina, el Tribunal Supremo de España, esta sentencia de 1988, lo primero que tiene que discutir, lo primero que tiene que resolver es si este movimiento para soltarse, que ya lo dijimos sucede en cuestión de segundos, es una acción voluntaria o de repente, a ver si nosotros regresamos a nuestros gráficos anteriores, lo podemos denominar, digamos, acto reflejo. O sea, es un acto reflejo, si hace rato recordamos lo que decíamos, sería muy complicado reflejarlo encuadrarlo dentro de un acto reflejo porque decíamos los actos reflejos, bueno, son repetitivos. O sea, si 1000 veces golpeo yo la rodilla de una persona, 1000 veces va a mover la rodilla. Pero ante el estímulo de que se te agarre del brazo, todas las personas seguramente reaccionamos de manera diferente. Uno reaccionará pacíficamente, volteará la cabeza y pedirá explicaciones y le dirá qué te sucede. El otro reaccionará más furibundamente. El otro, como sucede en este caso de Emilio, efectivamente jalará su brazo sin pedir mayor explicación. Entonces, pues bueno, digamos que acto reflejo no es. Pero lo que el Tribunal Supremo Español terminó diciendo en este caso, sí, era que en todo caso esto no podría encuadrarse dentro de un acto reflejo en todo el sentido de la palabra, pero que de repente le podemos dar una asimilación más o menos parecida y crea una categoría interesantísima que termina llamándose movimiento instintivo de defensa. Es decir, en todos estos casos en los que bueno, una persona termina lesionando a otra, pero es una reacción casi automática del cuerpo, la forma de reaccionar así, cuando a una persona lo están cogoteando, cuando le ponen el brazo para saltarlo, está andando en alguna calle peligrosa de Lima, y entonces siente que alguien le está cubriendo el brazo, ¿no? Con el cuello, ya seguramente para asfixiarlo,
para reducirlo, para luego robarlo, de repente hasta para matarlo. Entonces, esa respuesta que tiene el cuerpo en cuestión de segundos, agarrarlo y tirarlo, tumbarlo al piso, aplicarle alguna llave, defenderse, etcétera. Pues bueno, esto básicamente es a lo que se le termina llamando movimientos instintivos de defensa. Son esos movimientos que termina siendo la víctima para huir de una presión física inesperada en el brazo, en el cuello, en la pierna, en la cintura, en el torso. Y esto, curiosamente, sí comparte una cierta estructura, no son, en todo el sentido de la palabra, no son 100% actos reflejos, pero sí comparte una misma estructura de los actos reflejos. Entonces, pues bueno, en realidad el Tribunal Supremo Español en ese momento, casi en los años 90, termina diciendo, bueno, esto efectivamente no se puede hablar de un movimiento voluntario, no es un acto reflejo en todo el sentido de la palabra, pero se asemeja mucho a lo que sería un acto reflejo. O sea, se puede aplicar perfectamente una analogía in bonam partem. Y por supuesto, si nosotros estamos diciendo que no hay acción, aquí ya resulta innecesario que podamos generar una discusión sobre si esto es culposo, si esto es una lesión culposa, si esto es una lesión dolosa, si es una lesión grave en todo el sentido de la palabra. No, o sea, lo que estamos diciendo es que directamente no tiene sentido discutir la tipicidad de la conducta. Miren, vamos con un tercer caso referido a estados de inconsciencia. Esto que nosotros estamos viendo, que nosotros hemos denominado para la presente ponencia, para el presente diplomado, el caso número 3, el caso de las avestruces, es un caso ya un poco más sangriento, no es un caso tan curioso. Curioso no sería el adjetivo adecuado para calificar este caso lamentable, el caso de los avestruces, fue un caso bastante triste en realidad. Y bueno, entonces aquí entramos ya en un ejemplo diferente, ya no estamos hablando de un codazo, ya no estamos hablando de un tropezón, ¿no? Y estamos hablando directamente de sangre, estamos hablando de una familia destrozada, pero les comento los hechos para que ustedes puedan ubicarse. Este es un caso que ocurre en Málaga hace algunos años, en el 2001 aproximadamente. Y entonces en este caso lo que sucede es que el protagonista es un señor que se llama Antonio, un señor Antonio que termina lesionando a sus familiares. Antonio, decíamos que es el protagonista, estaba durmiendo en su casa y Antonio cuenta con un diagnóstico. Los psiquiatras han querido curarle este diagnóstico, este trastorno que él tiene. Él tiene un trastorno del sueño, es una patología gravísima. Esto está totalmente documentado. Los psiquiatras le han dado documentos que acreditan que efectivamente eso no es un invento, no es una mera alegación por parte de la defensa. Este señor Antonio tiene un sueño, una patología grave que se llama parasomnia, que bueno, es una patología que sucede en torno al sueño, que ahora se las voy a describir. Esta patología, la parasomnia, se caracteriza porque a veces en medio de la noche, a veces a las 12, a veces a la 1, a veces a las 4 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, dependiendo de otros factores, la mente de Antonio se desconectaba de la realidad y entra en una alucinación terrorífica. Entonces, lo que sucede él, a razón de esta desviación del sueño, de este trastorno del sueño, es que él cree con una absoluta convicción que él está siendo atacado por avestruces. Entonces, ese es el sueño que tiene. O sea, tiene una pesadilla dentro de él en el sentido de que está siendo atacado por avestruces. Sí, o sea, imaginen ustedes más o menos el escenario de que de repente están durmiendo, abren ligeramente los ojos y ven por ahí, se encuentran rodeados de dos o tres avestruces, estos animales grandes que les empiezan a dar picotazos que podrían resultar mortales. Dentro de esta alucinación que él tiene, bueno, él para defenderse lo que tiene que hacer es, bueno, con lo que haríamos cualquiera de nosotros seguramente, ¿no? Buscamos qué tenemos al costado. La cama, bueno, está repleta de sábanas, de almohadas, no sirve mucho para defendernos. Tengo que extender el brazo más allá, de repente tengo que pararme, tengo que buscar fierros, tengo que buscar palos. En este caso concreto que ocurrió en Málaga, Antonio encuentra un hacha y un martillo. Se provee de las dos, uno en cada mano, y en ese momento empieza a defenderse de los animales. Pero lo curioso, y decíamos, es que en el mundo real, en realidad fuera de su alucinación, él lo que estaba haciendo no era atacar y defenderse de los avestruces, sino que estaba atacando a sus familiares, más concretamente a su esposa y a su hijo. Inmediatamente después de que termina de matarlos, él regresa en sí. eh, y bueno, se da cuenta que acaba de matar a su esposa, a su hijo, y intenta matarse él mismo, quiere suicidarse lanzándose por el balcón. Decíamos que este es un ejemplo un poco más sangriento. Entonces, pues bueno, en realidad aquí hay varias cosas que discutir. Primero, que no estamos hablando de un cuadro de esquizofrenia, que seguramente tendría que analizarse en la tercera categoría del delito, en la categoría de la culpabilidad.
No estamos hablando de una esquizofrenia, digamos, de tipo paranoide, ¿no? En donde uno termina alucinando efectivamente que está siendo atacado por algunas personas y esto reduce la culpabilidad. No, estamos hablando directamente de que esto se podría calificar como un cuadro, o sea, si nosotros analizamos este supuesto, esta calificación médica, la parasomnia se califica como un cuadro perdón, de sonambulismo, es decir, es un cuadro en donde el sujeto está durmiendo precisamente y en este cuadro de sonambulismo que resulta perjudicial para el resto de personas, puede cometer un delito, puede lesionar a una persona, puede empujar a otra, puede realizar tocamientos indebidos contra otra, pero como parte de este sonambulismo. Entonces, este es un supuesto de sonambulismo. Si nosotros recordamos, permítame regresar en las diapositivas, y hablábamos de los estados de conciencia, efectivamente, nosotros hablábamos de problemas de alteración de la realidad, como por ejemplo sería la embriaguez letárgica, el sonambulismo. Algo bastante parecido al supuesto de sonambulismo es precisamente la hipnosis, que son los estados de sujeción en lo que una persona termina haciendo que otra realice su voluntad. Eso está totalmente acreditado, documentado a través de la psicología, de la psiquiatría. Eso con determinados requisitos, eso que aplica a determinadas personas. No a todas las personas se les puede hipnotizar, no a todas las personas se les puede pedir que hagan cosas que no quieren hacer. Y bueno, y entonces en este caso. Pero en realidad, a ver, si nosotros regresamos al análisis de lo que estamos comentando de este caso de Málaga del año 2001, en realidad aquí el derecho penal se encuentra en una encrucijada, ¿no? Que seguramente es la misma encrucijada a la que terminan llegando los jueces del Tribunal de Málaga. Porque lo que estamos diciendo concretamente es una pregunta que hace sudar en frío. Si nosotros aplicamos los manuales, si nosotros aplicamos la dogmática en todo el sentido de la palabra, bueno, Antonio estaba sonámbulo. Y si nosotros recordamos el sonambulismo es una causa de ausencia de la acción. Entonces, lo que estamos diciendo en concreto, y eso seguramente a alguien le va a sonar mal, luego me corregiré, pero lo puedo mencionar por ahora como premisa, es que Antonio no tenía acción. Pero si no hay acción, estamos hablando de un comportamiento que no es voluntario y el doctor, usted, doctor Dante, nos está diciendo que en definitiva, si no hay acción, Antonio tiene que irse libre a su casa, o sea, tendría que irse impune, no puede recaer sobre él ninguna acción jurídico penal del hecho. Y sí, efectivamente, este es uno de los casos más polémicos, más complicados en relación a la evaluación de la acción que tuvo el Tribunal Supremo Español al momento de resolver. Porque decíamos, o sea, pues, si simplemente Antonio es un sonámbulo, tiene que irse a su casa, no hay respuesta penal. Miren, en este caso, entonces, y bueno, y por último, en todo caso, por ahí podríamos hablar de que, bueno, podría tener una culpabilidad restringida, o que en todo caso sí había una acción, pero una acción limitada, pero que en definitiva tendría que valorarse también el tema del error de tipo, porque él está pensando que lo que está matando son aves y no se está dando cuenta que mataba personas, ¿no? Miren, pero aquí yo entiendo que el tribunal, o sea, para meterme dentro de los zapatos de los jueces que tenían que resolver este caso, el tribunal no le pareció razonable, no parecía totalmente convincente el hecho de que califiquemos esta conducta de Antonio, de que mató a toda su familia, es un caso que convulsionó toda España, que lo califiquemos como si fuese un caso de ausencia de acción. O sea, yo entiendo que no. Y entiendo también que precisamente los jueces en determinados momentos toman decisiones pragmáticas, de tal manera que precisamente la solución a la que terminó llegando el Tribunal Supremo, pero bajo una resolución pragmática del caso, una resolución práctica del caso, en definitiva no fue calificar esta acción como una falta total de acción. No dijo aquí no hay acción en lo absoluto, este no es un comportamiento humano, sino calificaron este problema del sonambulismo y específicamente esta desviación del sonambulismo, excepcionalmente como si fuese un trastorno mental transitorio. Entonces dijeron efectivamente, bueno, no es que el señor tenga este cuadro todos los días, pero ese día en concreto, o sea, a ver, el señor sí sufría del sueño todos los días, pero no es que todos los días mataba a las personas que estábamos alrededor, eso sucedió una sola vez en su vida. ¿Qué clase de enfermedad mental es esa que solamente sucede una sola vez en tu vida? Bueno, es por eso que el Tribunal Supremo calificó esto como si fuese un trastorno mental transitorio. ¿Cuál es la diferencia? Miren, lo que pasa es que si nosotros hablamos de una enajenación, de una enfermedad mental, de un cuadro mental a nivel de la acción, en definitiva no estamos hablando de una falta de acción y entonces la consecuencia jurídica es totalmente diferente, porque si hubiéramos hablado de falta de acción, los supuestos son estos en los que uno está en el vehículo, ¿no? Uno está en la combi, uno está en el bus, en Lima, uno se está agarrando y de repente el conductor termina frenando y yo termino cayéndome encima de una señora mayor de edad. La señora tiene 90 años, la termino aplastando con mi cuerpo, con toda mi corporeidad, la termino matando. Sí, pues hay muerto.
Pero no se puede hablar de que el hecho de que yo he actuado por una fuerza física irresistible, termino respondiendo por esta acción. Lo mismo en otros supuestos, de repente no termino matando a la señora, pero le termino quebrando un brazo, le rompo, le produzco una fractura. Bueno, en esos contextos no se habla concretamente de conducta humana, no se habla concretamente de que yo tenga una acción voluntaria. Estos son supuestos que están excluidos del derecho penal, igualito, ¿no? En el mismo sentido, cuando frena el conductor del vehículo, yo termino cayendo sobre una mujer y termino realizando tocamientos indebidos. Bueno, esto no es una conducta estrictamente humana, pero entonces esto, efectivamente, al hablar de un supuesto de exclusión de acción, se encuentra fuera del alcance del derecho penal. Pero por el contrario, si nosotros hablamos de que había un trastorno mental transitorio que se dio individualmente en una única ocasión, yo estoy trasladando el problema a la culpabilidad y cuando sucede la culpabilidad, entonces, bueno, yo sí puedo imponer una medida de seguridad. Es decir, en definitiva, para que me entiendan en términos sencillos, en cristiano, bueno, la solución, yo lo he puesto ahí en la diapositiva, en rojo, el veredicto al que termina llegando el Tribunal de Málaga fue que, bueno, que este caso sí, pues efectivamente era eximente. No sé si me dejo entender, o sea, eximente en el sentido de que no existe delito, pero sí, en todo caso, como estamos hablando de una conducta de acción típica, antijurídica, pero sin culpabilidad, estamos hablando de que le impuso a este señor tratamiento psiquiátrico. Antonio no fue a la cárcel tal y como la conocemos, no fue a un establecimiento penitenciario, porque el momento de realizar la conducta no era consciente, no tiene sentido. Si nosotros revisamos el título preliminar del Código Penal, el título preliminar del Código Penal, en el artículo número 1, lo que nos dice es la finalidad de este código de los delitos y de las faltas es prevenir nuevos delitos y en el caso de las medidas de seguridad, el hecho de que el paciente se termine curando. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que terminemos mandando a Antonio a un establecimiento penitenciario si nunca se va a resocializar. Y entonces, bueno, pero tampoco se fue a su casa, ¿no? Se fue a una clínica, se fue a un hospital psiquiátrico para que le terminen curando esta enfermedad. Y entonces, bueno, en definitiva, lo cierto es que el derecho penal no es una teoría de gabinete, la justicia tiene que ser pragmática, tiene que reconocer que el hombre no es culpable, pero igual entender que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ante el peligro, tiene que inocuizar el peligro. En Huaraz, que entiendo que muchas de las personas de los presentes que están ahora siguiéndonos todavía en ese diplomado, entiendo que son de Huaraz, decía, teníamos un caso bastante parecido, ¿no? O sea, había un señor que era totalmente peligroso, atacaba a las personas con cuchillo, se encontraba en la calle, mataba a una persona con cuchillo. Al final nunca se terminó de saber cuál era el cuadro psiquiátrico de la que esta persona padecía al 100%. Nunca nos presentaron, digamos, porque es parte de su derecho a la intimidad, a la privacidad, a mantener en secreto su historial clínico, pero lo cierto es que esta persona, por ejemplo, era peligrosa. El derecho penal no es que pueda llegar ahí y decir, no, es que hay una ausencia de culpabilidad, no podemos reaccionar. Lo que sucede ahí es que directamente se tiene que aplicar lo que serían las medidas de seguridad, porque ese es un foco de peligro, nos puede hacer peligro, nos puede hacer peligrar la vida de otras personas y por lo tanto lo que corresponde es la inocuización de esta persona. Miren, en definitiva, para avanzar con este bloque, el tercer supuesto en el que se analiza la lógica de la acción, ya lo había anticipado por ahí, es precisamente la fuerza física irresistible. Les adelantaba el ejemplo del conductor de la combi, del bus, una persona está yendo parada, no hay suficientes asientos, se termina frenando el vehículo, yo termino cayendo encima de una persona, la termino matando si tiene mucha edad, le termino rompiendo el brazo, la termino realizando tocamientos indebidos, pero ese es un supuesto en donde efectivamente no hay una voluntad humana, el ser humano es resumido a un mero paquete, a una mera masa corpórea, daría lo mismo si es un ser humano, así fuese músculos y huesos, así fuese piedras, es exactamente lo mismo, en resumen el ser humano ha sido reducido a un mero y a un simple instrumento estrictamente físico. El análisis a nivel de la dogmática se hace en dos planos totalmente diferentes. Uno tiene una consecuencia totalmente diferente de la otra. Y entonces este es un caso en donde efectivamente existe dos conceptos que son conocidos seguramente por todos, el la vis absoluta, que es en donde se ejerce una fuerza física contra una persona, y la vis compulsiva, en donde el objetivo precisamente se logra a partir de una inducción en el ámbito psicológico, en el ámbito moral. Es decir, se influye en la psicología del agente. Bueno, en el caso de la visa absoluta, efectivamente, como los ejemplos que yo les estoy mencionando, estamos hablando de supuestos en donde la naturaleza actúa directamente sobre el cuerpo del sujeto. O sea, podemos estar hablando de un terremoto, podemos estar hablando de un huaico, el huaico me termina a mí arrastrando, termino cayendo sobre otra persona y la termino matando, o de repente yo soy arrojado contra un tercero. O sea, hay un terremoto, se me cae algo encima, se me cae un bloque de piedra encima, se me cae una columna, se me cae una pared encima.
Y yo, ya sea por saltar, ya sea por producto del empujón de la pared, termino lesionando a otra persona, caigo encima de un tercero. Puede ser perfectamente, también decíamos, no solamente por efectos de la naturaleza, puede ser mecánica, un sujeto se convierte en un instrumento, una masa, y aquí decíamos, podemos frenar dentro de los vehículos de transporte público por mero efecto de la inercia. Entonces son de dos tipos, ya sea por la naturaleza o ya sea producidos de manera mecánica. Bueno, en este caso, como decíamos, como el sujeto no es una persona que toma decisiones, al final no puede existir la imputación contra ninguna persona si es que no se hace responsable de sus deberes y de sus derechos, no es una persona. Entonces, bueno, estamos hablando de una mera masa, estamos hablando de un costal de papas, de un costal de carne, de un costal de huesos, y en definitiva, en este supuesto, la única consecuencia que es razonable que pueda admitir el derecho es que se excluye completamente la acción. Aquí, si nosotros recordamos la estructura que decíamos de todas las categorías de delito, si decimos que la acción es la premisa válida inicial, si decimos que la acción es el cimiento del resto de categorías del delito, simplemente desaparece la acción. No hay ninguna observación sobre eso. Por el contrario, el supuesto diferente, el supuesto adicional es el de la vis compulsiva. Y aquí efectivamente puede haber dos cosas. Puede haber también una vis compulsiva a razón de la naturaleza, en donde hay una amenaza externa, en donde se actúa al sujeto se le amenaza, por ejemplo, se le dice, oye, haz esto o si no te voy a matar, ¿no? Estos clásicos ejemplos de Hollywood en el sentido de que al protagonista le secuestran a su hija y le dicen, ya, asalta el banco, mata al presidente, porque si no yo te voy a matar, ¿no? Voy a matar a tu hija en todo caso, ¿no? Y tráeme el dinero del banco o tráeme la cabeza del presidente porque si no yo la termino matando. Tienes 24 horas. Esos son supuestos, por ejemplo, de vis compulsiva. Y en el otro supuesto, que puede ser mecánica, por ejemplo, cuando el sujeto decide actuar y realiza la acción, pero no lo hace coaccionado bajo un miedo insuperable. Miren, entonces, en definitiva, la consecuencia es totalmente diferente, porque en el primer supuesto yo estoy hablando de una mera masa corpórea, estamos hablando de mera física. En el segundo supuesto, el sujeto todavía tiene capacidad para elegir. De hecho, en las películas de Hollywood, el protagonista se resiste a matar al presidente, se resiste a cumplir la orden, se resiste a poner una bomba en el banco, a asaltar el banco, no quiere y entonces emprende una aventura para descubrir quiénes son los que tienen secuestrado a la hija y los termina capturando y los termina, bueno, los termina entregando a la policía, ¿no? Por así decirlo. Bueno, el efecto es totalmente diferente porque en este segundo supuesto todavía hay culpabilidad. O sea, no hay reproche, pero hay todavía un extremo de culpabilidad que se ve restringida. Esta es otra causa de exclusión de la culpabilidad, de la punibilidad, pero los efectos son totalmente diferentes. Pero si nosotros estamos partiendo de la idea de que en el segundo supuesto, cuando yo amenazo a una persona de que haga algo en contra de su voluntad, hay culpabilidad, lo que estoy aceptando es que hay acción. O sea, en definitiva, en estos supuestos en los que existe amenaza, más concretamente vis compulsiva, el sujeto, el agente, sí tiene acción, sí tiene tipicidad, sí tiene antijuricidad y tiene un poquito de culpabilidad, pero que no le basta para fundamentar un reproche ni le basta para fundamentar una punibilidad que sea excesiva. Entonces su culpabilidad se ve restringida. Eso entonces serían todas las relaciones que existen en torno a la categoría del delito. O sea, más o menos para hacer un resumen sobre esto, sobre este extremo de la culpabilidad, sobre la acción, o en todo caso sobre la culpabilidad, que en definitiva, si nosotros recordamos las últimas teorías, las más modernas de la teoría del delito, tradicionalmente, hace algunos años, de hecho, a mí también me lo enseñaron así, seguramente ustedes también, nos decían, no, bueno, primero existe un presupuesto, como yo les decía, de acción, luego existe un primer elemento de la categoría del delito que es la tipicidad, luego existe un segundo elemento que es la antijuricidad, la tipicidad y la acción, la tipicidad y la antijuricidad, perdón, terminan fusionándose en una nueva categoría que se llama el injusto penal. A partir de aquí se han generado un montón de teorías en el sentido de que prácticamente la tipicidad y la antijuricidad son lo mismo. Esto es a lo que se le termina denominando modernamente la teoría de los elementos negativos del tipo, y que tiene mucho sentido en realidad. Y luego viene la culpabilidad. En realidad, precisamente a partir de los últimos postulados de la dogmática penal alemana, de hecho, dentro de ellos se destaca, por ejemplo, a Jacobs. Jacobs lo que hace es precisamente una verificación de que la culpabilidad tiene mucha relación con la acción. La acción y culpabilidad son prácticamente lo mismo. En ambos lados tú verificas si el sujeto ha actuado libremente, si el sujeto ha actuado voluntariamente, si en todo caso el sujeto era consciente de lo que estaba haciendo, y eso tiene que valorarse tanto en la acción como en la culpabilidad. Entonces no es que estamos hablando del primer presupuesto y del cuarto elemento, sino que prácticamente Jacobs, a razón de esto, es que termina formulando una nueva teoría que se llama la teoría de la acción culpable. La acción tiene que valorarse en un momento bastante unido con la culpabilidad. Esto se ve perfectamente en casos de alcoholismo.
Si estamos hablando de muy poco alcohol, estamos hablando de que el sujeto efectivamente realiza una acción culpable. Si estamos hablando de mucho alcohol al punto de que el sujeto pierde la conciencia y se duerme y en ese contexto produce una lesión, de repente de daños, de repente de homicidio, de repente de lesiones, pues bueno, efectivamente también estamos hablando, o sea, de que tiene relevancia la teoría del sujeto de la acción culpable. Cuando nosotros hablábamos de este supuesto de vis compulsiva, en donde terminamos amenazando a una persona y su culpabilidad se ve reducida, aceptamos que existe acción pero no culpabilidad, efectivamente la acción y la culpabilidad tienen que valorarse en un momento bastante exacto. Pero bueno, esto que no es un postulado generalizado, ¿no? Seguramente alguien discrepará, alguien dirá, no, pero mejor hay que seguir valorando la acción, la tipicidad de manera separada, la antijuicialidad, la culpabilidad al final. Esto no es unánime, es una propuesta, pero seguramente se seguirá discutiendo a futuro. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, los casos de responsabilidad penal de la persona jurídica, y la objeción que termina saltando es que la persona jurídica no tiene culpabilidad Está precisamente bien, porque no no tiene puede que estar obrar de bien. otra manera, porque no es un Ok, sujeto muy de bien. instituciones, porque no tiene la misma capacidad para Ya que fue compañeros, autorrealizarse. trabajen, Lo que pe. Si no discutimos van a también de trabajar, manera les concreta es vamos que a la persona ponerse jurídica a tampoco trabajar. cuenta con capacidad de acción. Entonces es una discusión totalmente moderna. Y la pregunta es entonces, ahora, si queremos extendernos un poco más, la inteligencia artificial, es decir, los delitos que se puedan cometer con intervención de la inteligencia artificial, de los robots con inteligencia artificial, más concretamente, por ejemplo, estos vehículos que son automatizados, que ya existen en Asia, que ya existen en Europa, funcionan de manera automática con IA, con empresas como Tesla, por ejemplo. Cuando producen daños, cuando atropellan a una persona, la pregunta es, ¿cuál es el grado de intervención que se le puede atribuir a las personas que están atrás, a los ingenieros, a los programadores, a los que operan estos vehículos, de repente al representante de la empresa? O sea, la pregunta es si se les podría atribuir una culpabilidad o una acción directamente sobre esto. Pero bueno, eso son discusiones que podemos dilucidarlas en otro momento también. Pero pues, bueno, que sí son materia de interés ahorita actualmente para el derecho penal. Entonces, más o menos para que me entiendan, en definitiva, son tres categorías diferentes las que terminan excluyendo la acción en todo el sentido de la palabra. Los actos reflejos, que como yo les decía, provienen directamente, se saltan el cerebro, no llegan al cerebro, funcionan dentro del sistema nervioso directamente en la sección subcortical y es una respuesta estrictamente fisiológica. Aquí no hay voluntad en lo absoluto. Y a esto precisamente se produce la analogía, la comparación que hace el Tribunal Supremo Español, el añadido que hace vía analogía in bonam partem, en el sentido de que las respuestas defensivas a los dolores extremos también podría calificarse como una causa de ausencia de culpabilidad. Ni en un supuesto, ni en los actos reflejos, ni en los movimientos defensivos por extremo dolor, uno tiene una voluntariedad de provocar una lesión y por lo tanto así haya muerto, así terminemos acuchillando, así terminemos disparando a una persona, así terminemos acabando con la vida de una persona, aquí no se habla de acción y mucho menos se habla de delito. Y entonces, en este momento, cuando nosotros hablamos de los actos reflejos, estamos hablando de que la mente, claro, se encuentra activa, pero el impulso no llega directamente a tomar una decisión en el sentido de sopesar pros y contras, no se habla de libre albedrío, es una respuesta estrictamente fisiológica de la energía, de la electricidad que rige nuestro sistema nervioso. Hay una reacción estrictamente directa. En un segundo lugar, se produce el supuesto de inconsciencia, en donde se produce el origen del impulso de manera endógeno, o sea, del mismo cuerpo, a razón de alguna patología mental con la que se cuente, como el caso que nosotros analizábamos de Emilio, o en todo caso puede ser químico, o sea, puede ser sueño, de repente epilepsia, pero la epilepsia dependiendo, decía yo, por eso es que mencionaba la teoría de la acción culpable, podría valorarse si es que es muy fuerte en el caso de la acción y eliminar así cualquier análisis que nosotros podamos sugerir a manera de teoría del delito. Es decir, imagina una persona que empieza a temblar, pero muy fuertemente de la nada, intempestivamente. En ese contexto rompe un jarrón, en ese contexto encuentra a un conocido, un familiar, lo termina empujando por la escalera como parte de esa acción de vibrar, de temblar, ¿correcto? Termina matando a una persona, termina matando a una persona mayor de edad, termina empujando a una persona que se encuentra en silla de ruedas, etcétera. Pero en todo caso, si estamos hablando de un cuadro de epilepsia más reducido, tendríamos que trasladarnos en la culpabilidad. Y entonces, en ese contexto, por ejemplo, bueno, me da un cuadro de epilepsia y yo termino insultando, termino injuriando a otras personas, les termino insultando, las termino difamando, suelto algunas palabras, por bueno, eso podría ser una causal de reducción de la culpabilidad, por ejemplo. La embriaguez, nuevamente, acción, culpabilidad, porque la acción y la culpabilidad se encuentran estrechamente unidas. La embriaguez letárgica, esa es la que nos interesa, es un estado de embriaguez dentro del cuadro de clasificación que utiliza, por ejemplo, los operadores de justicia, que se encuentra, o lo que se llama el cuadro 5 de embriaguez, donde no hay respuesta en absoluto.
Bueno, y en este contexto, la pregunta es, bueno, ¿cómo tiene que estar la mente para no responder penalmente, para que ni siquiera analicemos si es que existe delito o no? Bueno, la mente tiene que estar completamente apagada, o sea, la mente tiene que estar suspendida, tiene que estar severamente perturbada, y en ese contexto se podrá aceptar la alegación de que no existe un estado de conciencia, es decir, que estamos plenamente en un estado de inconsciencia. Y por último, la fuerza física irresistible, decíamos, que puede ser externo, puede ser de la naturaleza, puede ser mecánico, hablamos de los empujones, de la gravedad, de las caídas. Y en este contexto, claro, el ser humano está totalmente consciente, el ser humano sabe, porque esto sucede lentamente, que él se está cayendo sobre una persona, está aplicando toda su corporeidad sobre una persona para lesionarla, para matarla, para romper un jarrón. Él es consciente de eso, él no ha perdido la conciencia en ningún momento, no hay ninguna razón para hablar de que hay pérdida de conciencia. Pero lo cierto es que su cuerpo no le responde, porque es parte de la vis absoluta, y en todo caso, en ese contexto, es un mero objeto, se está dejando guiar por la gravedad, se está dejando llevar por la inercia. Matar a una persona en ese contexto no puede producir ninguna consecuencia dentro del ámbito del derecho penal. Pero lo cierto es que en todo caso, si es que nosotros hablamos de que hay una conciencia todavía plena en cierto sentido, como casos de vis compulsiva, en esos contextos sí habrá ciertamente una acción que terminará pasando el filtro de la tipicidad, terminará llegando a la antijuricidad hasta la culpabilidad, pero en la culpabilidad se aceptará que él no se le podría exigir otra forma de actuar porque no existiría inexigibilidad de otra conducta y por lo tanto la culpabilidad termina cayendo y este sujeto nuevamente no puede ser responsable, pero eso se analiza en otro momento. Bueno, ojalá que la ponencia que hemos querido transmitir el día de hoy no haya sido tan abstracta, ojalá que se me haya entendido unos puntos fundamentales, pero más importante todavía, si en algo se ha despertado la inquietud de las personas que han estado escuchando seguramente muy atenta a la ponencia, es decir, si se ha despertado alguna inquietud, si se ha despertado por ahí alguna duda, alguna curiosidad que motive a investigar un poco más sobre estos temas, esta ponencia con creces habrá cumplido el propósito que nos propusimos al inicio. Así que por lo demás, si por ahí tuvieran alguna pregunta, yo encantado de tratar de absolverlo. Y por lo demás, les envío un fortísimo abrazo a todos los presentes. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Entonces, si algunos participantes, por favor, tienen una pregunta en directo o escriben el comentario, por favor, para dar las gracias al doctor Dante Heredia Obregón, quien ha tenido la gentileza de poder compartir sus conocimientos acerca de la doctrina, de la teoría del delito, sobre todo esta primera parte que es muy importante, ¿no? Respecto a la estructura. Y obviamente, pues esto es muy importante para que todos los operadores de justicia podamos conocer un poco más al respecto. Vamos a ver en los comentarios, en todo caso, si alguien quiere hacer alguna pregunta en directo también, antes de que el doctor pueda retirarse. Sabemos que también tiene otras actividades, todavía no termina su día y la mayoría se está registrando. Me parece, a ver, ¿algún participante tiene alguna inquietud, una pregunta, algo que no le quedó claro como para que el doctor pueda absolver? A ver, parece que por acá hay algo. No, la mayoría se está registrando. Doctor, estamos muy agradecidos por su participación, solamente que quizás quedaría algo, como la mayoría son abogados los que han ingresado, quizás podría ser hay una precisión respecto en los delitos ya funcionariales o delitos contra la administración pública, quizás ya no se ve esta primera parte, ¿no? De netamente la conducta humana, sino más bien de otro tipo de comportamiento, si cabe el término. Creo que con eso podríamos culminar la inquietud seguro de muchos colegas que también se han enlazado. Ahí son diversos operadores de justicia que veo que están enlazados en esta ponencia. Adelante, doctor. Sí, sí, muchas gracias por la acotación. Sí, efectivamente, son casos que dentro de lo que hemos podido desarrollar, o sea, evidentemente es un poco complicado que podamos desarrollar toda una maestría de física, de química y su equivalente, que sería la teoría del delito, en muy poco tiempo. Lo ideal era hacer una síntesis, de hecho mi intención era llegar por lo menos a alguna segunda categoría del delito, una tercera categoría del delito. Sí era plenamente consciente desde el momento que se me asignó el tema de que era imposible que podamos llegar a esta culpabilidad, a esta punibilidad. A veces ni siquiera un ciclo entero, ni siquiera un año entero en la maestría Sí, alcanza para abarcar todo eso. Pero lo cierto es com- que sí, dentro de lo que sería la acción, es una categoría bastante interesante, es una categoría que es la más reducida en el sentido de que
se le posterga o se le repele, en todo caso, por parte de por parte de los operadores de justicia, como decía muy bien el doctor Garro. Y de hecho eso es una crítica que mantiene también la academia, ¿no? En algún punto de la academia, por ejemplo, en España, en Alemania, se cuestiona sobre la vigencia de este delito, sobre la vigencia de esta categoría. La crítica que se le hace a la acción efectivamente va en el sentido de que, bueno, hay muchos delitos de todo tipo, de repente contra el medio ambiente, de repente contra la administración pública, de repente delitos económicos, en donde, bueno, la acción cumple un papel secundario, ¿no? Y que, bueno, que básicamente la crítica también que se le hacía era qué finalidad tiene una categoría que durante 100 años, o sea, aproximadamente desde 1920, 1930, que es en donde termina adquiriendo autonomía, ha terminado resolviendo una docena de casos, ¿no? A diferencia del resto de categorías, la tipicidad, la imputación objetiva ha terminado resolviendo miles y miles de casos, lo utilizamos todo el tiempo, la anticuriosidad igual, es sumamente útil, la culpabilidad ni qué decir, es bastante útil también, la prescripción ni qué decir, son instrumentos totalmente necesarios. Y entonces la pregunta que se hacía era precisamente, ¿para qué mantenemos una categoría como categoría independiente? Si de vez en cuando va a llegar una persona que se termina defendiendo con actos reflejos, eso ni siquiera va a terminar a nivel de formalización, ¿no? Ni siquiera va a abrirse investigación. O sea, de repente hay un archivo preliminar sobre esto. Sí, pero en realidad yo creo que la relevancia de la acción, independientemente de estos temas, radica en el hecho de que necesitamos análisis para supuestos que son actuales, derecho penal económico, por ejemplo, responsabilidad penal de las personas jurídicas, inteligencia artificial. Hay acción en una conducta de un robot siempre y cuando este haya sido programado por una persona, siempre y cuando este se encuentre operando por una persona, siempre y cuando haya instituciones, haya empresas encargadas de la supervisión de las conductas de esta persona. Entonces, en definitiva, para que me entiendan, el tema de la acción yo entiendo que va a tener un reflote sobre nuevas cuestiones que se nos proponen. El derecho penal no es el de hoy, es el del futuro, y precisamente es a eso a lo que debemos proyectarnos como postulantes a juristas, ¿no? Por lo demás, muy amable por su gentil atención. Muchas gracias por la pregunta, distinguido doctor Garro. Ojalá nos encontremos también en otras tribunas, en otros escenarios. Y por lo demás, a todos los que han estado presentes y atentos a la ponencia, nuevamente les reitero mi saludo y les envío un fortísimo abrazo hasta sus hogares. Nos vemos pronto. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Ahí están los aplausos virtuales. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis estimados amigos, colegas, participantes de este diplomado, de esta primera sesión. El doctor Dante Heredia Obregón nos ha transmitido sus conocimientos académicos, doctrinarios acerca de la teoría del delito, sobre todo en los aspectos muy importantes que viene a ser pues la acción y sus diversas manifestaciones y algunos de ellas que no alcanzan para ser calificados como delito, ¿no? Nos ha hablado, por ejemplo, de esas formas en las cuales obviamente no va a existir acción, ¿no? Los actos reflejos, entre otras formas. Cierto es que en una sola sesión no se podría tratar todos los tópicos que compone la teoría del delito, como lo decía al inicio, pero seguro que fecha a fecha, a medida que van a hacer sus ponencias, los diversos invitados que tenemos, ponentes en este diplomado, van a ir aclarando un poco más. Por ejemplo, la última fecha, el doctor Carlos Guillermo Lizar Saburo Palma, fiscal de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, va a hablar acerca de la actuación fiscal en las unidades de flagrancia delictiva y él seguro nos va a complementar desde la práctica cómo así también se alinea o no con la teoría del delito. De igual manera, seguro, ya para la segunda ponencia que estamos programando, atención, y ya desde ahora le digo a todos los participantes, a los que han ingresado también libre y voluntariamente, y ya se anotan ahí su registro, por favor. La siguiente sesión, la segunda sesión, es el día 7 de mayo a las 8 de la noche, de 8 a 9:30 como máximo, en la cual el doctor William Washington Loaiza Pasa, quien es fiscal de la sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz,
estará tratando el tema de flagrancia delictiva desde la óptica del Ministerio Público, pero ahí hay que hacer un detalle, por eso es que tienen que estar atentos a la continuidad de los ponentes y los temas que van a tratar en este diplomado. Ahí, por ejemplo, el doctor Washington Loaiza Pasa va a tratar acerca de la calificación fiscal de flagrancia de acuerdo a este decreto supremo 029-2025, en la cual él va a tratar ya primero doctrinariamente, ¿no? De lo que es la flagrancia, cuasi flagrancia, flagrancia en estricto, ¿no? Etcétera, las 4 modalidades, hablar de la confesión, etcétera. Y es ahí donde seguro también va a ampliar un poco más porque no se trata solamente de un diplomado en el cual se va a hablar de la parte sustantiva del delito, sino de la aplicación práctica de cada uno de los operadores de justicia. Entonces, el diplomado promete para mucho más. Así que, por favor, a los que no se registraron todavía o no han dejado su número WhatsApp, lo dejan. A los que están inscritos, muchísimas gracias. Se les va a enviar el material correspondiente y también registrar su asistencia, porque este diplomado es organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ancash, por la firma Seobra Capacitaciones, con el aval de Freddy Garro y Abogados Asociados, y tiene una validez de 180 horas académicas que van a ser complementadas con cuestionarios, con también materiales que ustedes van a desarrollar para que no tengan ningún inconveniente, tanto en su currículum vitae y participar en algunas convocatorias que se desarrollan en diferentes instituciones públicas. Muchísimas gracias, es todo por esta noche. Entonces nos reencontramos, atención, el día, vuelvo a reiterar por favor para que lo anoten, el día 7 de mayo a las 8 de la noche, ¿ya? La próxima semana, después de los feriados largos. Muchas gracias, cordiales saludos a todos ustedes. Nos reencontramos el día 7 de mayo a las 8 de la noche con la segunda sesión a cargo del doctor William Washington Loaiza Pasa.